Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría teneros por aquí. Soy y me hace muchísima ilusión compartir un nuevo vídeo con vosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro que os interesa a todos los que seguís el mundo de las series turcas, el glamour y, por supuesto, los dramas sentimentales. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Sí, los protagonistas de Erkenci Kuş, la serie que nos robó el corazón a muchos. Pero no nos vamos a quedar solo en la serie porque... ¿Qué ocurrió después? ¿Qué secretos se esconden tras la pantalla? ¿Qué revelaciones sorprendentes nos dejaron Can Yaman y Method Demir tras, digamos, un periodo un poco turbulento? Prepárense porque esto promete. Y antes de que empecemos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que subo. Me haríais muy felices. Vale, empecemos por el principio. Todos recordamos la chispa, la química arrolladora, la conexión, prácticamente palpable entre Can Yaman y Method Demir en Erkenci Kuş. Sanem y Can. ¡Ay, esos personajes! Y no solo los personajes, sino la magia que emanaba de ellos. Seamos sinceros, muchos de nosotros estábamos convencidos de que esa conexión iba mucho más allá de las cámaras. Las miradas, los gestos, las risas, todo apuntaba a algo más. Y bueno, los rumores comenzaron a circular, los fans enloquecieron, las redes sociales se incendiaron. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Estaban juntos? La expectación era máxima. Durante la emisión de la serie y especialmente en su cúspide, la prensa turca y las redes sociales se hicieron eco de un posible romance entre Can Yaman y Method Demir. Fotos, rumores, especulaciones, todo contribuía a alimentar la fantasía de los seguidores. Y por un tiempo parecía que las cosas iban a ir por ese camino. Vimos fotos juntos en cenas, en eventos, parecía que la relación iba viento en popa. Pero como en toda buena historia de amor, llegó la tormenta. Lo que parecía ser una historia de cuento de hadas, se convirtió en un culebrón en toda regla. Y es que poco a poco comenzaron a aparecer rumores de desencuentros, de discusiones, de roces, rumores que lamentablemente se confirmaron con el tiempo. La relación, si es que alguna vez existió formalmente, terminó abruptamente. Y como suele ocurrir en estos casos, la ruptura no fue precisamente amistosa. ¿Qué pasó exactamente? Esa es la gran pregunta. Los detalles son escasos y la información que tenemos es, en muchos casos, contradictoria. Pero lo que sí sabemos es que tras la finalización de Erkenci Kuş, la relación entre Can Yaman y Method Demir se enfrió de manera drástica. De hecho, y esto es algo que me impactó mucho en su momento, dejaron de dirigirse la palabra. Un silencio sepulcral que solo hacía avivar la curiosidad de los fans y la prensa. Uno de los puntos clave que se mencionaron en varios medios fue, lo que podríamos llamar, la gestión de la fama. Se dice que Can Yaman en ese momento estaba experimentando un ascenso meteórico en su carrera. Su popularidad se disparó no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Y aparentemente esto generó tensiones en la relación. Se habla de celos, de egos, de diferentes prioridades, factores que pudieron contribuir a la ruptura. Por otro lado, Method Demir, que también tenía una carrera en ascenso, buscaba su propio camino. Quería demostrar su valía como actriz, independientemente de su relación con Can Yaman. Y según algunas fuentes, no le gustaba que la relacionaran constantemente con él, que se le viera solo como la novia de. Ella quería brillar por sí misma, y eso, al parecer, no siempre era compatible con la exposición mediática que conllevaba la relación con Can. Pero llegamos al momento más jugoso, las declaraciones posteriores a la ruptura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque ni Can ni Demet hablaron directamente sobre su relación, sí dejaron caer algunas frases, algunas indirectas, que nos dejaron a todos boquiabiertos. Fueron declaraciones sutiles, pero con un peso emocional importante. En una entrevista, Method Demir habló sobre la importancia de la independencia, de perseguir los sueños y de no depender de nadie para ser feliz. Y aunque no mencionó el nombre de Can, muchos interpretaron sus palabras como una clara referencia a su relación. Hizo hincapié en la necesidad de ser fiel a uno mismo, de priorizar la propia felicidad, y de no permitir que nadie te quite tu brillo. Por su parte, Can Yaman, también en entrevistas y apariciones públicas, dio algunas pistas sobre lo que había ocurrido. Se mostró más reservado, pero también dejó entrever que la situación había sido complicada.
Se habló de la presión mediática, de las expectativas creadas por los fans, y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Insistió en que cada uno tenía que seguir su propio camino, y que a veces, las cosas no son como uno las imagina. Pero lo más sorprendente de todo fueron las declaraciones que ambos hicieron sobre el futuro. A pesar de todo, y aunque en ese momento la relación estuviera completamente rota, tanto Can como Demet expresaron su respeto mutuo. Y no solo eso, sino que dejaron abierta la puerta a una posible reconciliación en el futuro. Sí, como lo oís. Aunque parezca mentira, en alguna que otra entrevista se insinuó que, tal vez, el tiempo podría curar las heridas y que en un futuro podrían volver a ser amigos. Esto, claro, generó aún más expectación. Los fans volvieron a ilusionarse y las redes sociales se inundaron de mensajes de esperanza y de apoyo. ¿Volverían a trabajar juntos? ¿Volverían a ser pareja? La incógnita sigue abierta. En cuanto a sus carreras, tras la ruptura, ambos siguieron adelante con sus proyectos profesionales. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y en otros países. Demet Özdemir, por su parte, consolidó su carrera en Turquía, protagonizando exitosas series que le valieron el reconocimiento del público y de la crítica. Y aunque no han vuelto a trabajar juntos en ningún proyecto, ni se les ha visto públicamente juntos, siempre existe la esperanza de que en algún momento vuelvan a coincidir. Y es que la magia que crearon en Erkenci es algo que nadie puede negar. Algo que para muchos sigue vivo en sus corazones. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las diferentes prioridades pueden afectar a una relación. Una historia con momentos felices, con momentos de dolor y con un final abierto. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues que la vida es un camino lleno de curvas, que el amor puede ser complicado, y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Pero también que la amistad, el respeto y el cariño pueden perdurar, incluso después de una ruptura. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os haya gustado. Hemos repasado los momentos clave de la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, las revelaciones tras la ruptura, y cómo cada uno ha seguido su camino. Sé que es un tema que os apasiona, y espero haber satisfecho vuestra curiosidad. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que algún día volverán a estar juntos? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me gusta leerlos todos. Y por supuesto, no olvidéis darle al me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hola de nuevo, queridos suscriptores. Como os prometí, hoy vamos a profundizar aún más en la apasionante historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sabemos que la chispa entre ellos en Erkenci era innegable, pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ocurrió realmente detrás de las cámaras? ¿Qué motivó la ruptura y qué nos revelaron estas dos estrellas tras la tormenta? Prepárense porque esto se pone interesante. Asterisco asterisco el fenómeno Erkenci y la conexión que enloqueció al mundo asterisco asterisco. Antes de sumergirnos en el drama posterior a la serie, es fundamental recordar el fenómeno que fue Erkenci. La serie, traducida como Pájaro Soñador, o Ave sin alas, nos cautivó con la historia de Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo apuesto y exitoso. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era electrizante, y la serie se convirtió en un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. El público se enamoró de la dinámica entre Sanem y Can. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas, sus roces y sus constantes coqueteos eran tan auténticos que muchos fans creían que la relación traspasaba la ficción. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a la pareja, de fotos editadas y de teorías sobre su posible romance. El hashtag #Canem se convirtió en tendencia, y los fans ansiaban cada nueva imagen o noticia sobre ellos. La serie no solo impulsó la carrera de ambos actores, sino que también puso de manifiesto su gran carisma y talento. Demet Özdemir, con su belleza natural y su capacidad para transmitir emociones, se ganó el corazón de los espectadores. Can Yaman, por su parte, con su físico imponente y su interpretación apasionada, se convirtió en un ídolo de masas.
Juntos formaron una pareja icónica que quedará grabada en la memoria de muchos. *** El auge de los rumores y la presión mediática ***. Con el éxito de Erkenci Kuş, la prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, comenzó a especular sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los rumores se multiplicaron y cada gesto, cada encuentro y cada publicación en redes sociales era analizado al detalle. Las fotos de ambos en cenas, eventos y momentos de ocio alimentaban la fantasía de los seguidores, quienes anhelaban ver su romance confirmado. La presión mediática se intensificó, y los actores se vieron sometidos a un constante escrutinio. Cada movimiento era observado, y cualquier declaración era interpretada como una señal. La atención de los medios se convirtió en una constante y la pareja, o la supuesta pareja, se encontraba en el punto de mira. Es importante entender el contexto cultural en el que se desarrollaba esta historia. En Turquía, la fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras. Los actores son figuras públicas muy relevantes, y sus vidas personales son objeto de gran interés. La prensa sensacionalista, en ocasiones, puede ser implacable, y los rumores y las especulaciones se convierten en una constante. El camino al desencanto que falló, ***. Si bien al principio parecía que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir iba viento en popa, pronto comenzaron a surgir los primeros indicios de problemas. Rumores de discusiones, de desencuentros y de roces comenzaron a circular, y la imagen de la pareja perfecta se agrietó. La ruptura, como suele ocurrir en estos casos, no fue anunciada públicamente, pero la falta de comunicación y la distancia entre ambos actores eran evidentes. Las publicaciones en redes sociales, que antes eran constantes, se volvieron escasas, y las fotos juntos desaparecieron. El silencio, en este caso, fue ensordecedor. Las razones de la ruptura son complejas y, como mencionamos, no han sido reveladas completamente. Sin embargo, existen algunas hipótesis que podrían explicar lo sucedido. ***1. La gestión de la fama y las diferentes prioridades ***. Como mencionamos al principio, Can Yaman estaba experimentando un ascenso meteórico en su carrera. Su popularidad se disparó y se convirtió en uno de los actores más solicitados de Turquía. Su éxito le abrió las puertas a proyectos internacionales, y su agenda se volvió cada vez más apretada. Este crecimiento profesional, aunque beneficioso, pudo generar tensiones en la relación. Las prioridades de Can en ese momento podrían haber estado centradas en su carrera, lo que podría haber dificultado la dedicación a una relación sentimental. Demet Özdemir, por su parte, también tenía sus propios objetivos profesionales. Quería demostrar su valía como actriz y consolidar su carrera en Turquía. Buscaba proyectos que le permitieran crecer y mostrar su talento. La exposición mediática constante y la etiqueta de la novia de Can Yaman podrían haber dificultado su camino. ***2. Celos y egos ***. La fama y el éxito pueden ser un arma de doble filo. La competencia en el mundo del espectáculo es feroz, y los celos y los egos pueden surgir fácilmente. En una relación, la diferencia de éxito profesional, o la percepción de la misma, puede generar tensiones y conflictos. Se dice que en algunos casos, Can Yaman y Demet Özdemir podrían haber experimentado celos profesionales. La atención mediática y el éxito de uno de ellos podría haber generado inseguridades en el otro. Los egos en una situación de alta exposición pública pueden jugar un papel importante en la dinámica de una relación. ***3. La presión de los fans y las expectativas ***. La presión de los fans y las expectativas creadas por el público también pudieron influir en la ruptura. Los seguidores de Erkenci Kuş estaban enamorados de la pareja que formaban Can y Demet en la serie, y esperaban que su romance trascendiera la ficción. La constante demanda de fotos, noticias y declaraciones sobre su relación podría haber generado una presión adicional sobre ambos actores. La imposibilidad de cumplir con las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen pública determinada pudieron desgastar la relación. ***4. Diferentes maneras de enfrentar la fama ***. Cada persona tiene su propia manera de lidiar con la fama y la exposición mediática. Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de ser actores talentosos, podrían haber tenido diferentes formas de enfrentar la presión y la atención del público. La forma en que cada uno manejaba su imagen pública, su relación con los medios y su privacidad,
pudo generar conflictos y desencuentros. Las diferencias en cuanto a la gestión de la fama podrían haber sido un factor importante en la ruptura. *** Las declaraciones post-ruptura, un vistazo a sus sentimientos ***. Después de la ruptura, tanto Can Yaman como Demet Özdemir evitaron hablar directamente sobre su relación. Sin embargo, en entrevistas y apariciones públicas, dejaron caer algunas indirectas que revelaron sus sentimientos y su forma de ver lo sucedido. Demet Özdemir y el empoderamiento femenino ***. Demet Özdemir, en sus declaraciones, se enfocó en la importancia de la independencia, el empoderamiento femenino y la búsqueda de la felicidad personal. Sus palabras, aunque no mencionaran directamente a Can, fueron interpretadas como una clara referencia a su relación. Hizo hincapié en la necesidad de ser fiel a uno mismo, de perseguir los sueños y de no depender de nadie. Para ser feliz. Sus palabras resonaron en el público femenino, que valoró su mensaje de fortaleza y autonomía. Es importante ser independiente y tener tus propios sueños, dijo en una entrevista. No hay que depender de nadie para ser feliz. La felicidad viene de adentro. Can Yaman y la dificultad de la fama ***. Can Yaman por su parte se mostró más reservado, pero también dejó entrever la complejidad de la situación. Habló de la presión mediática, de las expectativas del público y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Insistió en que cada persona debe seguir su propio camino y que, a veces, las cosas no son como uno las imagina. Sus declaraciones, aunque más escuetas, revelaron su reflexión sobre lo sucedido y su deseo de seguir adelante. La fama es un camino difícil, dijo en una entrevista. Hay mucha presión y muchas expectativas. A veces es difícil mantener una relación en ese contexto. La posible reconciliación, un final feliz, ***. Lo más sorprendente de las declaraciones de ambos actores fue la posibilidad de una futura reconciliación. A pesar de la ruptura, tanto Can Yaman como Demet Özdemir expresaron su respeto mutuo y dejaron abierta la puerta a una posible amistad o incluso, en el futuro, a una reconciliación. Esta declaración generó aún más expectación y esperanza en los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de deseos de que volvieran a estar juntos. La posibilidad de verlos de nuevo en un proyecto juntos, o incluso como pareja, se convirtió en el sueño de muchos. El tiempo lo cura todo, dijo Can Yaman en una entrevista. Nunca se sabe lo que depara el futuro. Demet Özdemir, por su parte, afirmó, siempre habrá respeto y cariño. El camino profesional tras la ruptura ***. Tras la ruptura, Can Yaman y Demet Özdemir continuaron con sus exitosas carreras profesionales. Can Yaman, la conquista internacional ***. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y en otros países. Su físico imponente, su talento actoral y su carisma lo catapultaron a la fama en Europa y en América Latina. Sus proyectos como Viola come il mare y Sandokan fueron un éxito, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y popularidad. Can Yaman demostró su versatilidad como actor y su capacidad para conquistar al público de diferentes países. Su carrera internacional es un claro ejemplo de su talento y de su determinación. Demet Özdemir, consolidación en Turquía ***. Demet Özdemir por su parte consolidó su carrera en Turquía, protagonizando exitosas series que le valieron el reconocimiento del público y de la crítica. Sus proyectos como Doğduğun Kaderindir o Adım Farah le permitieron demostrar su talento actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos. Demet Özdemir se convirtió en una de las actrices más reconocidas y queridas de Turquía. Su éxito es el resultado de su esfuerzo, su talento y su dedicación. ¿Volverán a coincidir? La esperanza de los fans ***. A pesar de que no han vuelto a trabajar juntos en ningún proyecto ni se les ha visto públicamente juntos, la esperanza de los fans de Erkenci sigue viva. La magia que crearon en la serie, la conexión que transmitieron y el cariño que se tenían son algo que nadie puede negar. La posibilidad de que vuelvan a coincidir en un futuro, ya sea en un proyecto profesional o simplemente como amigos, sigue siendo un tema de conversación entre sus seguidores. El tiempo dirá si sus caminos vuelven a cruzarse, pero lo que es seguro es que su historia, y la química que los unió en Erkenci seguirá siendo recordada por muchos.
Lecciones aprendidas y reflexiones finales La historia de Can Yaman y de Method Demir es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las diferentes prioridades pueden afectar a una relación. Una historia con momentos felices, con momentos de dolor y con un final abierto. ¿Qué podemos aprender de todo esto? La importancia de la privacidad La fama puede ser abrumadora, y la privacidad es un bien preciado. Es fundamental proteger la vida personal y no permitir que la presión mediática interfiera en las relaciones. La necesidad de priorizar la felicidad individual La felicidad individual debe ser siempre una prioridad. Es importante perseguir los sueños, ser fiel a uno mismo y no depender de nadie para ser feliz. La importancia de la comunicación y el respeto La comunicación abierta y el respeto mutuo son fundamentales en cualquier relación. Es importante hablar sobre las expectativas, los miedos y los deseos, y respetar las decisiones del otro. La complejidad del amor y las relaciones El amor y las relaciones son complicados. No siempre las cosas salen como uno espera, y es importante aprender de los errores y seguir adelante. El valor de la amistad y el cariño La amistad y el cariño pueden perdurar, incluso después de una ruptura. Es importante mantener el respeto y la admiración por la otra persona, y valorar los buenos momentos compartidos. En definitiva, la historia de Can Yaman y de Method Demir nos recuerda que la vida es un camino lleno de curvas, que el amor puede ser complicado, y que la fama y la presión mediática pueden afectar a las relaciones. Sin embargo, también nos enseña que la amistad, el respeto y el cariño pueden perdurar, y que siempre hay esperanza en el futuro. Y amigos, hasta aquí el análisis detallado de la apasionante historia de Can Yaman y de Method Demir. Espero que os haya gustado esta inmersión en su mundo, en sus secretos y en sus emociones. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que algún día volverán a estar juntos? Dejad vuestros comentarios, me encanta leerlos. No olvidéis darle al me gusta, compartirlo y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.